el ayuntamiento conmina a UCSA y a los trabajadores a reunirse antes del lunes en aras de solucionar los paros que mantienen desde hace 71 días. Mientras el malestar entre los viajeros aumenta. Conoceremos la opinión de nuestros invitados al respecto y si esta solicitud municipal llega en el momento oportuno. Y además hablaremos de educación. La Consejería accede a la solicitud de Podemos y reducirá a 45 minutos semanales las clases de religión. Para debatir sobre estos temas ya nos acompañan esta noche Emilio Lacambra, hostelero. Buenas noches. Hola, buenas noches. Álvaro Bajén, secretario general de UCSA. Buenas noches. Buenas noches. Y Lola Ester, periodista. Buenas noches. Buenas noches. Bueno, comenzamos hablando de las novedades del bus urbano. El ayuntamiento pide a la empresa y a los trabajadores que se reúnan antes del lunes para encontrar una solución al conflicto. ¿Creéis que esta medida llega tarde o que llega pronto, que debería, no sé, Emilio, tu opinión? Que llevamos ya 71. Este tema creo que lo hemos tocado en esta mesa de redacción, creo, 3 o 4 veces, ya 4 semanas. Por lo menos. Vale. Y lo que te rondaré. Exacto. Morena. Y estaba reflexionando esta mañana cuando me has mandado el tema este por el SMS, digo, me he acordado de que ahora se acaba de estrenar una nueva versión del Hamlet, aprovechando que es el centenario de William Shakespeare, y me acordaba esa frase memorable que es: algo huele a podrido en Dinamarca, algo huele a podrido en el tema, en el conflicto de los autobuses. Yo creo que no se ponen las cartas encima de la mesa claramente, con absoluta limpieza y libertad para que conozcamos todos los ciudadanos el conflicto, ¿no? Álvaro. Bueno, que estamos ahora ya en una fase ya muy complicada, porque ya se ha deteriorado todas las relaciones, ninguna de las dos posiciones se mueven y entonces hay que encontrar un punto de equilibrio y es muy difícil. Bueno, aquí al final, ¿qué es lo que ocurre? Que la remunicipalización no es posible, o sea, los trabajadores con sus representantes sindicales parece que quieren esa remunicipalización, pero es un coste que no puede asumir el ayuntamiento, porque ha dicho que no quería poner un solo duro, y no solo que no quería poner un solo duro, sino que cuando se pusieron dinero del ayuntamiento para pagar indemnizaciones, han puesto, hay una querella criminal encima de la mesa. Por lo tanto, es que la salida es inviable. Entonces yo, lo único que hemos estado comentando antes es que el laudo que se hizo en su día, creo que era en el 2013, bueno, tiene unos efectos que han sido perniciosos para los trabajadores. ¿Se puede anular ese laudo? Pues si hay una reforma laboral posterior con un
cuestión está en que, en principio, si hay un cambio de gobierno y una posterior reforma laboral, podría tener un efecto retroactivo y modificar. Pero claro, es que ahora, tal y como están las cosas están enquistadas. Tendrían que encontrar o ceder cada una de las partes en algunas posiciones y dejarlo stand-by para volverlo a trabajar ese tema para después del verano. Lola. Antes de nada voy a matizar una cosa solo, y es que cuando hablas de remunicipalización, como si alguna vez hubiera sido municipal la empresa de transportes, no ha sido municipal nunca, con lo cual sería municipalización. Pero es que nos hemos metido en esta vorágine de la remunicipalización y es lo que creemos todos. Correcto. No se puede hacer bueno, es un servicio público, ¿no? Porque la contrata de la empresa que tiene la contrata la tienes a 2023. Entonces, quitarle la contrata supondría un dineral tremendo. Tú que sabes mucho de números, o sea, sería imposible. Y dicho esto, cuando si se llega tarde, si el ayuntamiento, el ultimátum, es un ultimátum que me da mucha risa, francamente, porque al tiempo que hace un ultimátum ha modificado los servicios mínimos, pues ha modificado sin aumentar el porcentaje de mínimos, sigue en el 33%. O sea, que has hecho una especie de una cosa muy confusa, esta línea llega al final, la otra no sé cuantitos, una cosa muy confusa que no se aclara a nadie. Yo lo que se puede decir es que 70 y tantos días después de la huelga he comprobado que los usuarios de los autobuses es gente muy prudente y sobre todo es una gente muy resignada, porque no pasa absolutamente nada. Y yo que he sufrido en una parada la tarde, un frío horroroso, la parada llena de gente, y como llega un autobús, abre las puertas para que baje pues no sé, muchos pasajeros, y no abre la puerta delantera para que suban el resto, y todo el mundo se queda en la parada y dice, bueno, pero he visto la situación contraria, la de alguien que no puede esperar más tiempo y se cuela el autobús por la parte por la que han bajado los pasajeros. Y cuando digo resignada y prudente en los usuarios es porque el otro día subió un chaval, un jovencito africano, por la puerta donde han bajado los pasajeros, y el resto del pasaje, porque el conductor dijo que no arrancaba con ese señor dentro, el resto del pasaje conminó al señor de muy malas maneras al chico este jovencito a bajar del autobús. Pues digo que es que estamos en un momento del conflicto en el que los usuarios han hecho en buena medida, no digo todos, pero en un porcentaje muy elevado hacen causa común con los conductores de los autobuses. Entienden el conflicto, entienden el problema y se aguantan y se resisten. El conflicto más que laboral se está convirtiendo ya en un conflicto social y político, ¿no? Probablemente, sí. No, se ha convertido, sí. Pero no es nuevo, ¿eh? Yo recuerdo en la huelga del 86, que duró 3 meses, se hizo una caja común para auxiliar a los huelguistas, y una caja común en la que se recogía bastante dinero. Sí, ahora también la caja de resistencia
asistencia. No sé cómo funciona ahora mismo, pero en También los entonces funcionó muy sí, bien, sí. ahora no sé cómo está funcionando, pero también ha hecho de, bueno, precisamente en relación a lo que decía Lola Ester, hoy ha comenzado a aplicarse ese decreto de servicios mínimos de la huelga, que lo que hace es obligar a los conductores a acabar sus rutas sin desalojar a los usuarios antes del comienzo oficial del horario de la huelga. Yo no sé si creéis que es suficiente. Hay que recordar que además en el último pleno municipal Partido Popular y Ciudadanos apoyaron una enmienda del Partido Socialista que solicitaba unos servicios mínimos del 50%, algo que no ha sucedido, Emilio. Sí, bueno, no, vamos, yo creo que la posición del equipo de gobierno del ayuntamiento es muy coherente con sus planteamientos políticos de defensa de los trabajadores, que está bien, pero creo que había que equilibrar eso. Y por otro lado, yo pienso que la municipalización, no digo remunicipalización, creo que es complicado, además de los motivos que ha nombrado Lola, que son así, es decir, hay un contrato hasta el año 23, y creo que además generaría un problema de un agravio comparativo con el resto de funcionarios si se mantuvieran las condiciones laborales y sobre todo salariales de todos los trabajadores de los autobuses, ¿no? Crearía un problema grave en lo que es el cuerpo de funcionarios del ayuntamiento. Álvaro. Bueno, vamos a ver. Yo ya he dicho prácticamente. Bueno, hay una cuestión que has mencionado, pero que podríamos profundizar más, que es el tema de la situación de los usuarios, porque va por barrios. Conozco trabajadores que viven en zona de la Cartuja, etcétera, etcétera, y realmente pues cada vez están peor en una situación, y yo creo que la paciencia del usuario tiene un punto. O sea, yo creo que funciona por ebullición, no por otra cuestión. Es decir, en un momento determinado todo puede haber ebullición y puede haber un conflicto importante. Por ahora no. Es decir, no se detecta que el usuario esté en una situación excesivamente cabreada. Podríamos entrar, cabreada está, pero que enfrentada a los trabajadores, lógicamente no está enfrentada a los trabajadores, pero podría haber un punto de ebullición, o sea, que tampoco es una cuestión, o sea, hay conflictos individualizados, pero esto es lo mismo de la crisis, que se produce un conflicto en el ámbito familiar y no sale a la calle, ¿no? Pero bueno, luego se produjo el 15M. Ya veremos. Yo creo que es una cuestión que los sindicatos, en este caso
sindicatos de AUSA tendrían que empezar a replanteárselo, buscar otra fórmula. Lo hemos estado diciendo desde hace tiempo, no sé, el usuario puede tener un aguante, pero claro, hay situaciones ya difíciles, hay gente que espera una hora, hora y pico para ir al trabajo. A ver, pues, es un problema, ¿eh? Y por cierto, se está beneficiando un sector del taxi que estaba muy castigado en los últimos años. Llevaba varios años que estaba muy castigado porque apenas se hacían carreras y que ha aumentado notablemente el trabajo de los taxis de Zaragoza. Lola, yo cuando digo que no entiendo muy bien un poco cómo se está, los comportamientos sobre todo, es que es difícil ponerse, a mí me resulta difícil ponerme a valorar el comportamiento de los trabajadores porque están, insisto, su derecho a reivindicar una serie de mejoras y de derechos laborales que han podido perder. Pero claro, puede cambiar la reforma laboral, probablemente está negociando, está ahí en los Yo creo que va por ahí, bueno, que va por ahí. sí. Pero fíjate tú, si hay retroactividad con todos los problemas y todos los convenios que se han quedado congelados, con todos los derechos laborales que se han perdido, los salarios congelados desde 2009, los trienios que han desaparecido en la mayoría de las empresas privadas, todo este tipo de cosas han desaparecido. Entonces, tú imagínate una reforma laboral y que haya retroactividad. Tú estás diciendo que bueno, podría modificar la situación de los trabajadores de AUSA si se puede modificar el laudo de 2013. ¿Has pensado si el resto de los trabajadores de este país que han perdido derechos laborales, económicos, etcétera, piden retroactividad? Pues bueno, esto puede ser un sin Dios. Bueno, la verdad que sí, pero que a veces... Luego hay un hecho solamente, fíjate una cosa, tú que eres abogado, ahora se va a plantear un conflicto con los abogados por los turnos de oficio, etcétera. Hay un problema regular. Yo cuando leí ayer que los abogados de oficio que tienen que estar de guardia, o tenéis que estar de guardia, tal, y se les paga a 1,50 la hora, ¿cómo puedo yo defender a los trabajadores que insisto que están reivindicando derechos que les pueden corresponder? Pero claro, si a la hora de reivindicar todo el mundo sus derechos, yo que un abogado de turno de oficio que esté de guardia todo un día o toda la noche o 48 horas, se le paga a 1,50 la hora, me parece, en fin. No, pero vamos a ver, eso ya hemos debatido otras veces y lo hemos comentado. Yo creo que un trabajador que tiene un buen salario no es cuestión no me va a parecer mal, y que un trabajador haga una huelga tampoco me va a parecer mal, porque además es un derecho fundamental. Lo que ocurre es que cuando entras en una huelga en que ya no es que sea salvaje, pero que entra en un punto
Chin, ¿no? Que quieres pasar el muro, te quedas en el muro, te quedas en el muro, no sabes pasarlo, vas golpeando con él y al final te mueres, ¿no? Es que hay que encontrar una solución entre las dos partes. Y yo solo encuentro una solución en el futuro. Ahora bien, que en el futuro, en una reforma laboral, eso puede suponer desestructuración de muchas empresas, puesto que se utilizó la reforma laboral para restringir derechos de trabajadores. Bueno, habrá que ver cómo se articula esa norma transitoria y a quiénes se afecta y no. Bien, pero yo digo que ahí hay una posibilidad para este conflicto, que puede ser más conflictos en la sociedad. Hombre, las rentas de trabajo en estos últimos años han caído en un 14% y las rentas de capital han subido un 15%. Entonces, ¿qué estoy diciendo? Aquí, con esto termino porque, vamos a ver, yo no estoy en contra de que las empresas ganen dinero, me parece oportunísimo que las empresas ganen dinero. Y además es bueno que creen puestos de trabajo. Pero esas empresas que tienen beneficios y luego los dedican a la especulación y no a la reincorporación, a la reinversión, pues lo mismo que decimos que cuando damos financiación a unos trabajadores o a unos autónomos que van a ser vagos, que me lo dicen así, cuando pido financiación, para ellos es que van a ser vagos si le das préstamos sin ningún tipo de control. Y hombre, pues si le estamos dando a esas empresas que inviertan o especulen y al final no reinviertan en su actividad económica, pues también estamos haciendo empresarios vagos, ¿no? Por lo tanto, mi opinión es, bueno, las rentas de trabajo tienen que crecer, porque si no crecen las rentas de trabajo se nos hunden las empresas y los trabajadores. Pues habrá que hacer las cosas con mucha inteligencia, pero claro, no puedo responder ahora. ¿Este conflicto con la reforma laboral podría resolverse? Pues yo le digo a los trabajadores que lo estudien, porque puede ser que sí. Bueno, o sea, como sea, esperamos que este jueves sea el último que hablamos de este tema, porque sea solucionado el conflicto de Yautja. Vamos a hablar ahora de educación. Finalmente, la clase de religión se reducirá al mínimo que exige la ley, 45 minutos semanales, tras la petición de Podemos y el apoyo del Partido Socialista. Algo que ha supuesto el rechazo de la educación concertada y el aplauso de la pública. ¿Cómo lo veis vosotros? ¿Creéis que esta opción responde más a un planteamiento ideológico que a una necesidad real del alumnado? Lola. Todos los partidos le llevaban aquí, cuando dices que aquí hace ante Podemos, es que era PSOE, Izquierda Unida, Ciudadanos, Podemos, todos estaban de acuerdo en que la ley ver que no solo no metía más horas de religión en las escuelas, sino que incluía incluso el rezo dentro de las escuelas, que no tiene ningún sentido.
circunscribirse al ámbito privado, al ámbito familiar, y quien quiera religión en la escuela, como se está haciendo ya, pues que tenga la religión que tengan. Creo que éramos de las pocas comunidades que da también religión musulmana en la escuela pública. Si hay un grupo de alumnos que lo piden y padres que lo piden, pues me parece bien, pero me parece bien que se restrinjan las horas y que se dediquen a otro tipo de asignaturas que tengan más, no sé, más carácter social e informativo. Emilio. Creo que la reducción además se ajusta a la ley. Sí, sí. Es decir, se ajusta a la ley, por lo tanto, quiere decir que 45 minutos a la semana. 45 minutos a la semana. 45 minutos, o sea, se ajusta a la ley. Yo personalmente, en mi opinión, que la religión tiene que desaparecer de las escuelas. Habría que reformar lo que es el negociado que hizo el gobierno de señor Suárez con la Santa Sede para cambiar esto, porque además yo creo que incluso puede que sea hasta inconstitucional. Es decir, España se declara como un estado laico, ¿no? Entonces, creo que me parece una barbaridad que todavía se estén dando esos privilegios a una religión determinada, ¿no? Y sobre todo, cada día más, sobre todo porque la sociedad española en estos momentos pues está componiendo con muchas gentes de distintas religiones. Yo creo que eso hay que resolverlo. Yo ya digo, personalmente la religión apartaría de lo que son los programas docentes oficiales del Estado español, porque es así. Probablemente le venga el estacazo de Europa, que Europa ya les han llamado la atención por los privilegios que tiene la Iglesia Católica. Cuidado, que no me estoy metiendo con la Iglesia Católica. Lo que digo es que aquí hay café para todos, y repito, la reducción de horario, que a mí me parece muy bien, la aplaudo y espero que algún día ya se deje como una opción optativa de los padres, es decir, que los padres tengan la opción de, si quieren educarlos en la religión. Yo lo digo, yo he vivido eso en mi casa, mi mujer es católica practicante y yo soy un agnóstico. Entonces, eso lo resolvimos bastante bien para la educación de nuestros hijos, ¿no? Pues creo que esto para todo el mundo tiene que ser igual. Álvaro. Bueno, que estamos en lo que yo vengo a denominar microrelatos. Es decir, tenemos enormes temas muy importantes en materia educativa. La sanidad funciona, es pública y funciona porque los médicos se ponen en contacto entre ellos, se coordinan, pero los maestros pues les cuesta mucho coordinarse
dijo sobre el tema de la religión, que no pasa en Estados Unidos, que está prohibido el que se introduzca la religión en la educación, no pasa en Alemania, donde está también prohibido, no pasa en Francia. Francia lo resolvieron hace ya mucho tiempo. Y son temas que uno dice, bueno, vamos a ver, evidentemente nuestra Constitución, eso sí que es un matiz, sí reconoce la idiosincrasia del pueblo español y de la religión católica como preponderante. Sí que lo reconoce, por lo tanto no es anticonstitucional. Ahora bien, la cuestión está en que, bueno, hay que encontrar un equilibrio, volvemos a lo mismo, entre lo que es la educación de la religión y lo que es la educación en general. La educación de la religión, ya lo ha dicho el Papa, y yo creo que la Iglesia Católica tiene que ir a las parroquias. Y es donde se tiene que centralizar. Entonces, claro, convertir esto en un caballo, en un frentismo, porque es que estamos muy acostumbrados al frentismo, tanto por un lado por otro. Entonces sale la noticia, unos están en contra y otros a favor. Ya hemos hecho el frentismo. Bueno, pero es que no estamos hablando entonces del tema fundamental, que es la educación en nuestro país de nuestros hijos. No. Dice, no, que es que aquí metemos inglés. No, que aquí quitamos una hora. Bien, si es que yo estoy de acuerdo, si es que lo que no tendría que haber es obligación de la religión en la educación oficial, que eso tendría que ir a las parroquias. Y yo creo que hay muchos católicos que están de acuerdo con lo que digo yo, pero que se ha convertido en un tema frentista. Y a partir de aquí yo soy de una ideología y lo meto, y yo soy de otra ideología y lo meto en el otro lado. Me parece muy mal. Por lo tanto, solución, que no haya obligatoriedad de la materia católica de la religión católica en la educación, y que eso se derive a las parroquias, y si tiene que financiarse por el Estado, fíjate lo que te voy a decir, que se financie por el Estado, porque es una parte importante, que se financie, que se subvencione. Yo no digo que no, que se subvencione por el Estado, pero que dentro del espacio adecuado, ¿no? Por lo tanto, la religión en la educación, yo creo que hay que enseñar tolerancia. Hay unos datos que son contundentes, y es que el 66% de los alumnos en Aragón, 66, 65, 66% de los alumnos de la pública dan religión en primaria, pero este porcentaje ya desciende. En bachillerato ya el 10%. ¿Qué significa? Que los niños, cuando hacen la primera comunión, ya dejan ya de religiones, y decir que ya que eso forma parte un poco de la hipocresía de esta sociedad nuestra, que en el momento que los niños hacen la comunión ya todo el mundo se despreocupa bastante, en general, que no digo particular. Y cuando tú hablas de la Constitución, del derecho constitucional, la Constitución deja muy claro que la escuela tiene que ser un lugar para aprender y para desarrollar y para no segregar y no discriminar a niños ni por razones de raza, de sexo y de religión. Entonces queda muy claro que, en fin,
la Constitución está amparando o se da todo tipo de religiones o no damos ninguna. Bueno, pues vamos a concluir nuestro programa de hoy hablando de las novedades en las negociaciones de un pacto de gobierno. Parece que Partido Socialista y Ciudadanos acercan posturas a la vez que la formación naranja se aleja más de Rajoy. Además, hoy hemos sabido que el Partido Socialista y Compromís han pactado a cambio de la deuda histórica al margen de Podemos. Valoraciones de cómo Pedro Sánchez está gestionando estas posibilidades. Bueno, como es otro tema recurrente, pues yo voy a jugar al dilema del prisionero, ¿no? O sea, en una sociedad de competencia, ¿no? Las empresas compiten entre ellas, ¿no? y pueden tener más o menos información, y hay unos que delatan a otros y compiten con otros, y otros que no delatan. En el dilema del prisionero, yo creo que en la política lo que está pasando aquí es hay pactos en la caverna, es decir, subterráneos, eso es más que evidente. Y creo que incluso hasta en el Partido Popular, las cosas que declaró la Esperanza Aguirre en la Sexta eran interesantes acerca de su voto, a quién podía ir o no. Yo creo que hay pactos en la caverna y que están haciéndose, pero claro, nadie delata de momento esa situación. Si no delata nadie, gobierna, hay un gobierno, pero si ya empiezan a delatarse entre ellos, que tú más o tú menos, que eso es lo que parece. Bueno, los juicios también está pasando, en el juicio no, y todo esto, lo de la delatación también está pasando mucho. Pues bueno, yo creo que al final, si hay gobiernos es porque hay unos pactos serios y luego sale la foto y bueno, y no hay, y aparece entonces el lado de la transparencia, somos transparentes, etc. ¿Hay algo de eso? Pues como no lo sabemos, poco podemos opinar. ¿Hay movimientos oscuros? Seguro, porque con 25, creo que 25 abstenciones del Partido Popular, y eso de Esperanza Aguirre igual lo lidera, no lo sé si lo liderará o no, que no estoy diciendo, yo te voy a dar una información, pero claro, como está diciendo la buena señora que no le importaría votar a no sé quién, pues digo, entonces cabría el pacto de Ciudadanos y claro, aunque Podemos se opusiera, pues cabría ahí algún movimiento. Bueno, ya dije anteriormente que hablamos de eso, que eso es política ficción, por lo tanto no puedo. Ahora, Ciudadanos, si hay acercamiento de Ciudadanos, sí, pero en Aragón existe otra palabra, y voy a terminar, que es otra palabra que es el amago, ¿no? Pues amagas, te escondes y luego es palabra aragonesa, amago. Entonces aquí hay muchos que amagan y que no saben. El otro, el que no amaga es el Pablo Iglesias. Aquí se pone ahí con las manos aquí al cincho y dice que yo quiero esto. Pero los demás están amagando. Entonces va a haber gobierno con
con Podemos, gobierno progresista de izquierdas, no sé qué. Bueno, pues es que yo creo que están las cosas tan Lo que complicadas. dice Pablo Iglesias con las manos en la cintura que dices tú es quiero nuevas elecciones, que es lo que está diciendo todo el rato. Bueno, Que, porque sabe que no va a entrar a la chulería a los decir, demás, ¿no? el programa sobrepasa cualquier listón que se pueda poner el Partido Socialista, es imposible. Y las cuentas, hombre, saldrían. Tú has hecho un planteamiento que la verdad es que se comenta muchísimo, ¿no? Que podría haber una abstención por parte de una parte del Partido Popular, porque dentro del Partido Popular hay una crisis fortísima, ¿no? Es decir, pues, probablemente los jóvenes cachorros o la gente que está muy harta y muy avergonzada de la situación del partido, pues en fin, igual dan un golpe de mano, que es lo que se está comentando. Pero yo, esto que te lo puedes creer hoy, mañana no. Yo ayer oía a Cristina Cifuentes que incluso sugería la posibilidad o la necesidad de que una parte del Partido Popular se estuviera en el debate de investidura y permitir gobernar a Pedro Sánchez, pero hoy ya ha reculado, ya no ha dicho lo mismo. Dice, no. Es decir, que hay toques de atención dentro del partido y la disciplina dentro del Partido Popular la conocemos, es una disciplina férrea. Yo creo que vamos a abocar unas nuevas elecciones y además unas nuevas elecciones y no sé también, porque yo en el caso de Podemos, pues es que a veces entiendo, unas veces no se sienta, no se sienta todavía a negociar, ¿no? Pero a veces entiendo que no se pueden sentar a negociar, porque el otro día yo me he revisado el programa de Podemos y es inadmisible, es que dicen unas cosas tremendas. O sea, cuando sugieren, por ejemplo, que la cúpula del Poder Judicial, magistrados del Constitucional, toda la cúpula judicial, además de por méritos, sea elegida por, digamos, una simpatía al gobierno y a la política del gobierno, es que me parece que estamos haciéndolo fuera de esto, francamente. Hoy dice que, no, que igual hay un error en la redacción. Los jueces han echado todas las jueces encima. ¿Pero qué están diciendo? Dice, desde el franquismo no se pedían simpatías políticas ni adhesiones políticas. ¿Qué están diciendo? Entonces hoy dice que igual se han confundido la redacción. Dicen unas cosas tremendas que son inasumibles, vamos. Emilio. Yo creo que ha sido un ordago que han lanzado y que además, tal como se denuncia en muchos medios de comunicación, y sobre todo además yo creo que le ha dicho Pedro Sánchez que el candidato a la investidura es Pedro Sánchez, no Pablo Iglesias. A mí me parece una barbaridad que no pueda salir un gobierno de izquierdas adelante, siendo que es muy posible sacar adelante esos pactos a poca buena voluntad que se ponga,
para, para resolver los problemas más graves que tiene este país y en un par de años, una vez resueltos, convocar elecciones. Yo creo que ahí tiene una responsabilidad. Si no se llega a un acuerdo de gobierno, creo que tendrán que asumir, algún partido tendrá que asumir una responsabilidad muy grande, sobre todo algún partido de la izquierda, y estoy hablando de Podemos, de ser el principal obstáculo para no llegar a un acuerdo. Bueno, queda menos para ese 2 de marzo, día de la investidura de Pedro Sánchez, así que iremos viendo qué pasa. Muchísimas gracias a los tres.